Hola, mis estimados estudiantes. El día de hoy vamos a tener el tema de análisis de la función cuadrática. Para analizar la función cuadrática es necesario conocer su estructura. En este sentido podemos decir que f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c pertenecen al conjunto de los números reales y además es necesario que a sea diferente de 0. No olvidar entonces que a sea necesariamente diferente de 0. La gráfica de la función cuadrática es una parábola. Esa parábola es simétrica con respecto a un eje de simetría que es paralelo o en algunas veces coincide con el eje Y. Hemos observado al inicio que a tiene que ser diferente de 0 y además que a pertenece a los números reales. En este sentido, a puede tomar valores positivos como también puede tomar valores negativos. ¿Y qué es lo que ocurre? Si a toma valores positivos, es decir, a mayor que 0, entonces la parábola se abre hacia arriba y toma un valor mínimo en el vértice. Pero si a es menor que 0 o toma valores negativos, entonces la parábola se abre hacia abajo y toma un valor máximo en el vértice. Asimismo, debemos recordar que la función cuadrática que tiene la estructura de f de x igual a x al cuadrado más bx más c responde a una ecuación cuadrática. Y por ello es necesario calcular su discriminante. En tal sentido, podemos decir que el discriminante es igual a b al cuadrado menos 4ac. Ahora se nos hace necesario calcular el vértice de la parábola. Para calcular ello podemos decir que el vértice es igual a x, y, donde x es igual a menos b sobre 2a y y va a ser igual a menos discriminante sobre 4a. Asimismo, debemos observar que si el discriminante es mayor que 0, podemos afirmar que la parábola presenta puntos de corte con el eje X. Si el discriminante es negativo o menor que 0, podemos afirmar que la parábola no presenta puntos de corte con el eje X. Para hallar los puntos de corte en el eje Y, es necesario que X tome el valor de 0. Bien, ahora desarrollaremos un ejercicio que visualice todo lo dicho anteriormente. F de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 15. Y si observamos, la expresión que nos dan responde a la misma estructura. Es decir, f de x es igual a x al cuadrado menos 2x menos 15. De ahí podemos deducir que a asume el valor de 1, que b asume el valor de menos 2 y que c asume el valor de menos 15. Observemos que a asume el valor de 1 y es mayor que 0. Por lo tanto, podemos deducir que la parábola se abre hacia arriba y tiene un mínimo en el vértice. Después podemos calcular su discriminante. El discriminante está dado por b al cuadrado menos 4ac. Si reemplazamos los valores antes ya definidos, podemos decir que el discriminante va a ser igual a menos 2 al cuadrado menos 4 que multiplica a 1 por menos 15. Desarrollando sería 4 más 60. En total el discriminante asume el valor de 64. Este es un dato importante, fíjense, 64 es un número positivo. ¿Qué nos da a entender o qué nos dice este discriminante? Si el discriminante es mayor que 0, como es el caso, nos indica que la parábola tiene 2 puntos de corte en el eje X. Ahora calcularemos o hallaremos los puntos de corte con el eje X. ¿Qué significa? Debemos hacer y igual a 0, entonces x al cuadrado menos 2x menos 15 debe ser igual a 0. Esa es una ecuación cuadrática y que la podemos resolver de dos formas, ya sea aplicando la factorización o el aspa simple o ya sea la fórmula general. En este caso se nos hace más fácil desarrollarla a través del aspa simple. Nos resulta x menos 5 por x más 3 igual a 0. De ahí deducimos que x es igual a 5 y que x es igual a menos 3. Un primer punto
punto es 5,0 y el otro punto es menos 3,0. Esos son los puntos de intersección que tiene la parábola con el eje X. Ahora encontraremos los puntos de corte en el eje Y. Para ello, tomaremos el valor de x igual a 0. Entonces tendremos y igual a 0 al cuadrado menos 2 que multiplica por 0 menos 15. Los que tienen valores 0 se eliminan y entonces encontramos que y es igual a menos 15. Y se genera el punto de corte 0, menos 15. Ese es el punto de corte que tiene la parábola con respecto al eje Y. Finalmente, y antes de graficar, calcularemos el vértice. Asumamos que el vértice es igual a b igual a x, y. Para calcular x debemos decir que x es igual a menos b sobre 2a. Y al reemplazar los valores ya obtenidos, podemos decir que x es igual a menos 2 sobre 2 por 1. Luego tenemos que x es igual a 2 sobre 2 y finalmente decimos que x es igual a 1. Para calcular el valor de y, debemos tener en cuenta que y es igual a el menos discriminante sobre 4a. Si reemplazamos los valores, podemos decir que y es igual a menos 64 sobre 4 que multiplica 1. De ahí tenemos que y es igual a menos 64 sobre 4 y finalmente decimos que y asume el valor de menos 16. Como ya tenemos los valores tanto de x como de y, podemos afirmar que el vértice es igual a 1, menos 16. Una vez que ya hemos obtenido todos los puntos y todos los criterios y todo lo analizado anteriormente, podemos esbozar el gráfico. Ya obtenida la gráfica, podemos decir lo siguiente, que el dominio de la función es igual a todos los reales y el rango de la función es cerrado en menos 16 y abierto en el más infinito. Sigamos con un segundo ejemplo. Sea f de x igual a menos 3x al cuadrado más 5x menos 4. Debemos decir que responde a la estructura f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, por lo cual podemos determinar que a asume el valor de menos 3, que b asume el valor de 5 y que c asume el valor de menos 4. En primer término podemos evaluar de que a, que asume el valor de menos 3, es menor que 0, por lo tanto la parábola se abre hacia abajo y tiene un máximo en el vértice. Después podemos calcular su discriminante y el discriminante es b al cuadrado menos 4ac. De ahí deducimos que 5 al cuadrado menos 4 por menos 3 por menos 4. De ahí tenemos que el discriminante es igual a 25 menos 48. 25 menos 48 es igual a menos 23. Observemos aquí algo interesante. El discriminante es negativo, menos 23, lo cual nos indica que la parábola no tiene puntos de intersección con el eje X. Entonces, de inmediato, solo encontraremos los puntos de intersección con el eje Y. Para esto, decimos de que x es igual a 0, entonces y va a ser igual a menos 3 por 0 al cuadrado más 5 por 0 menos 4. De ahí se tiene que y vale menos 4. El punto de intersección sería 0, menos 4. Ese es el punto de intersección que se tiene con respecto al eje Y. Posteriormente, tendremos que calcular el vértice. El vértice es igual a x, y. Ya sabemos que x asume lo siguiente, x es igual a menos b sobre 2a. Por lo tanto, sería x es igual a menos 5 sobre 2 por menos 3. Eso sería menos 5 sobre menos 6. Finalmente, x asume 5 sextos. De ahí debemos encontrar el valor de y, que está representado por menos discriminante sobre 4a. Si reemplazamos los valores, podemos decir igual a menos 23 sobre 4 por menos 3. Eso sería igual a 23 positivos sobre menos 12. De ahí que y asume el valor de menos 23 doceavos. Con estos dos valores podemos decir que el vértice es igual a 5 sextos
menos 23 doceavos. Finalmente, con todo lo anterior encontrado, podemos esbozar el gráfico. Ya una vez, si observan el gráfico, podemos decir lo siguiente, que el dominio de la función va a ser igual a todos los reales y el rango de la función va a ser igual a desde menos infinito abierto hasta menos 23 doceavo cerrado. Muchas gracias por su atención y espero haberles ayudado. No se olviden de darle like a mi video y de suscribirse a mi canal y de visitar la cajita de descripción de este video, donde encontrarán un link para visitar mis otras redes sociales, en especial mi Facebook, donde encontrarán material con el cual podrán practicar. Y nos vemos en un próximo video.